Mis hermanos, bendiciones. Le doy gracias a Dios porque una vez más estamos aquí glorificando y exaltando el santo nombre de Dios, porque Él tiene que ser glorificado en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y todo lo que respire, que alabe al Señor Dios Todopoderoso, porque Él merece toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Así que en este momento le damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor a Él. Y asimismo yo le clamo y le pido a Dios que en este momento todo hombre fuerte que se esté oponiendo a que usted reciba la semilla perfecta y maravillosa, que es la palabra de Dios en su vida, en su casa y en su familia, ese hombre fuerte sea atado, amordazado y mandado directamente a los abismos, donde se va a quedar inoperante. Y asimismo todos aquellos espíritus que a usted también no le dejan, ¿verdad?, de que usted asimile la palabra, de que usted la reciba y de que usted la haga, también esos espíritus ahora los mandamos al abismo y los mandamos en paz en el nombre de Cristo Jesús. Y le pedimos a la sangre de Cristo que sea hoy, ¿verdad?, que esa sangre preciosa de mi Cristo amado que un día derramó para salvación nuestra, esa sangre hoy nos libere, nos limpie, nos lave, nos purifique, y asimismo esa preciosa sangre esté puesta en los dinteles de nuestra mente y de todos nuestros hogares, que esté puesta en los dinteles de nuestros hogares, para que no haya ninguna interferencia, porque recuérdense que estamos en unos momentos, en tiempos, mis hermanos, donde el Señor va a mostrar su justicia a toda la tierra, ¿verdad? Aunque usted vea las cosas de cabeza, o aunque usted vea las cosas que quizá usted no las entiende, no las comprende. Muchos quizá en este momento están pensando, bueno, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué está ocurriendo todo lo que ocurre, verdad? Pero yo le digo algo, esa es la misericordia de Dios. Dios todavía haciendo un llamado, no solo al pueblo cristiano, para que se afirme más, porque dice la palabra de Dios que el que no esté firme, que el que se crea firme, que cuide de no caer, ¿verdad? Porque nosotros a veces creemos que estamos firmes, pero a veces nosotros, mis hermanos, no nos damos cuenta que cuando nosotros sentimos, estamos también haciendo las cosas que están haciendo en el mundo, quejarse, y mis hermanos, y no preocuparse. Esto no es para que usted viva en angustia, lo que usted está viendo, sino que es para que usted se preocupe por la salvación de su casa, la salvación de toda su familia y la suya, porque usted no tiene que pensar solo en usted tiene que pensar en su familia, porque Dios a todas, ¿verdad? Por eso Él especificó bien en su palabra, donde, mis hermanos, nosotros todos tenemos que estar unidos como familia, en un mismo sentir, mis hermanos, glorificando y exaltando el santo nombre de Dios. No se conforme, ya no pierda el tiempo, ya no esté solo pensando en usted y no solo diga, yo las cosas se las dejo a Dios y Dios sabrá qué es lo que va a hacer. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que hablar de esa manera, ya el Señor está cansado de que hablemos de esa manera y que no queramos tomar nosotros, mis hermanos, verdaderamente un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con Él, porque Él mandó a que nosotros, dijo, vayan a discipular, también dijo, vayan a sacar a los abatidos, a los quebrantados, a los que están encarcelados. Conocemos la palabra, oímos la palabra, leemos la palabra y, mis hermanos, en el momento que miramos todas las situaciones que se están dando, se nos olvida. Ahorita mucho pueblo cristiano, mis hermanos, está renegando. Mucho pueblo cristiano, mis hermanos, que lo primero que tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Se recuerda que hace 8 días estuvimos hablando en ese tema, donde, mis hermanos, donde nosotros tenemos que aprender a orar. La persona, mis hermanos, cuando está pasando momentos o situaciones angustiosas, o siente miedo, o oye, mis hermanos, lo que viene y que va a suceder, lo primero que tiene que hacer antes de entrar en una petición delante de Dios es, mis hermanos, pedir perdón por sus pecados, porque nada dice que viene sin que no sea, mis hermanos, por una causa. Las causas usted lo lee en toda la palabra,
todo lo que vino, desastres, lo que venía, mis hermanos, la ira de Dios, todo viene a través de que abrimos puertas, y esas puertas después que las hemos abierto, se nos olvida cerrarlas, ¿verdad? Cuando ya nosotros queremos hacer las cosas bien, primero hay que cerrar las puertas. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Nosotros tenemos que ordenarnos, tenemos que entrar en el orden divino de Dios. Mis hermanos, todos tenemos que cerrar esas puertas que un día abrimos. Por eso la palabra de Dios también nos lo dice. Dice, por una puerta los dejamos entrar, por 7 tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando nosotros dejamos entrar un espíritu inmundo a nuestras vidas, a nuestras casas, esos se multiplican. Por eso, mis hermanos, salen por 7 puertas más. ¿Por qué? Porque el Señor hace lo perfecto. Pero cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, el querer ser libres para adorar y exaltar el santo nombre de Dios. El Señor dijo que en estos tiempos, mis hermanos, muchos se iban a enfriar, muchos, mis hermanos, se iban a retractar, porque como la gente al ver ya la situación piensa que es así como que qué injusticia. Mis hermanos, los injustos somos nosotros, porque gente que va a empezar, mis hermanos, hasta, ¿verdad?, quizá va a llegar en oración delante de Dios, pero va a llegar en una oración prácticamente como, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Si yo he ido a la iglesia, yo he cumplido con lo que dice tu palabra, mis hermanos, pero hay cosas que nosotros creemos que las hemos hecho bien y no las hemos hecho bien, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que porque menciona a Dios y porque dice que es cristiano evangélico, o simplemente solo dice soy cristiano, ya con eso, ¿verdad? Pues yo tengo la seguridad de que tengo ganada la salvación y que también voy a estar bien. No, mis hermanos, la situación no es así, porque el Señor también lo dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, en estos tiempos es donde se va a ver, mis hermanos, el que sí sirve y el que no sirve, mis hermanos, porque el tiempo ya no está para estarlo perdiendo. Dios ha venido extendiéndonos la misericordia y misericordia y misericordia, y ahora yo quiero que usted entienda qué es misericordia, porque muchos mencionamos misericordia y a veces no entendemos ni qué es la misericordia, ¿verdad? Entonces, hoy sobre de eso quiero hablarles, ¿verdad? El tema lleva por nombre: confía en Dios, no en el hombre. O ponemos nuestra confianza en Dios o la ponemos en el hombre. Todos los cristianos evangélicos que andan hablando, mis hermanos, su confianza no está en Dios, porque quieren que el hombre resuelva todo. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos que resolver las cosas en esta tierra, porque para eso fuimos enviados, para eso fuimos mandados, para eso fuimos rescatados de la misma muerte y de decretos de muerte, y mis hermanos, de esterilidad, y también, mis hermanos, de dolor y de tristeza. Nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos sacados de una esclavitud donde, mis hermanos, nosotros no entendíamos, no comprendíamos, porque si hubiésemos comprendido y entendido, no hubiéramos cometido tantos pecados. Gente que ha estado en las iglesias, mis hermanos, ha cometido pecados garrafales que a veces, ¿verdad?, aparentemente la gente piensa que se ha burlado de Dios y que no pasa nada, pero ya viene el tiempo, mis hermanos, donde el Señor va a ajustar cuentas. Así como ahorita, mis hermanos, todos aquellos que hemos puesto la mirada en el hombre, son la gente que va a tambalear, y la gente, mis hermanos, que en vez de liberarse, en vez de ser ayudada, más se va a ir hundiendo día a día. Entonces nosotros tenemos que agradecer al Dios Todopoderoso por lo que Él está haciendo. Él está poniendo orden en la tierra y el orden tiene que venir. Todavía esa es la misericordia de Dios, porque el que va a querer, mis hermanos, aceptar, ¿verdad?, el orden, se va a ordenar, y el que no, pues entonces, mis hermanos, lamentablemente, dijo el Señor, el que vino para perderse, se va a perder. Amén. Porque nadie puede violar ni las leyes, menos, mis hermanos, las leyes que Dios estableció,
ni las leyes que están aquí en la tierra, porque Dios fue el que las estableció también, Dios fue el que las puso. Amén, porque cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, vamos a tener que estar bajo, mis hermanos, un juicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está viniendo a la tierra. Así que usted no ponga la mirada en el hombre, porque el Señor nos dice a través de su palabra, mis hermanos, que no se puede confiar ahora, mis hermanos, dice, no nos tenemos que confiar de nadie. Nosotros tenemos que buscar nuestra propia salvación y ayudar a nuestra familia a que encuentre también esa salvación. Amén. Entonces, vamos a leer en el Salmo 118. Vamos a escudriñar parte del Salmo 118. Vamos a leer del 1 al 29. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito de lo que, para que usted esté más claro de qué es la misericordia. La misericordia de Dios es un trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. Oiga bien, ¿ya entendió ahora qué es misericordia? Dice que es, mis hermanos, el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. O sea que la misericordia no viene por méritos. Aún así, cuando usted vaya en oración, usted pida perdón y usted le diga al Señor, yo me arrepiento y esto y el otro, el Señor conoce, el Señor sí sabe, el Señor sí escudriña su corazón y Él sabe si quizá usted por la misma situación que está viviendo, por la misma situación que está pasando, usted llevado a, ¿verdad? Como a, podríamos decir que en ese momento usted baja, ¿verdad? Y usted pide ayuda, y usted pide auxilio, y usted le dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero, mis hermanos, el Señor sí conoce, pero Dios es fiel, y Él es amoroso, y Él es piadoso. Entonces, todos deberíamos de saber, mis hermanos, que cuando Dios menciona una palabra, cuando Dios da una palabra, mis hermanos, a través de lo que está escrito, ¿verdad? En la Biblia, Él no la dijo solo por decirla, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber los significados. Por eso hoy el Señor nos está llevando más allá de que usted se dé cuenta de qué es la misericordia. O sea que, mis hermanos, ¿verdad? Es la compasión de Dios. El Señor, mis hermanos, es un Dios compasivo y amoroso. Lo que hoy en día está sucediendo, está pasando, es compasión. Dios está teniendo compasión. A veces hay gente que no entiende hasta de lo que Dios, quizá, mis hermanos, lo está guardando, lo está cuidando, ¿verdad? Y mis hermanos, la gente lo ve como maldad, ¿verdad? Yo un día, el Señor, mis hermanos, hizo un cambio drástico, pero fuerte en mi vida, ¿verdad? Que yo lo vi como algo como injusto, ¿verdad? Porque yo era una ignorante completa de conocer la palabra y menos, mis hermanos, de conocer a ese verdadero Dios al que hoy, mis hermanos, yo conozco, a ese Dios que yo sé que Él, mis hermanos, en su infinita misericordia, sin que yo se la estuviese pidiendo, sin que yo entendiese, mis hermanos, en ese momento, lo que Él estaba haciendo. Él lo que estaba haciendo, mis hermanos, era librarme. Y ahora, hoy en día, entiendo aún más qué misericordia, qué amor, qué ternura, qué compasión tan grande Dios tuvo para mi vida y para mi familia, mis hermanos. Entonces, oiga bien, Dios todavía está a tiempo y hoy el Señor nos está hablando. Entonces, yo puedo entender ahora que, mis hermanos, que la compasión de Dios, que es misericordia, ¿verdad? Va más allá de cualquier mérito que usted crea que usted ha hecho, ¿verdad? Porque muchos así decimos, pero ¿cómo a mí me pudo haber pasado esto? Pero ¿por qué a mí si yo lo que hice, dice, lo hice por esto, lo hice por el otro? Siempre tenemos que buscar una excusa. Entonces, si nos seguimos excusando, nunca, mis hermanos, vamos a entender el propósito de Dios. Dios dice, solo tengo planes de bien para tu vida, y es lo único que nosotros tenemos que recordar siempre, que las adversidades, las situaciones, en oración y en humillación delante de Dios, nosotros vamos a alcanzar la sabiduría. Dios dice, yo te voy a mostrar, le dijo a Jeremías, las cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, mire,
Vamos a seguir aquí, ¿verdad? Aprendiendo un poquito más de la misericordia. Entonces dice, Dios conoce todas nuestras debilidades, pecados, nos muestra misericordia a perdonar todos nuestros pecados y ayudarnos para regresar a morar con Él. Amén. Dice que aquí también la misericordia es como el ser mismo de Dios. En 3 ocasiones ante Moisés Dios mencionó su nombre. La primera vez le dijo, yo soy el que soy. Entonces, mis hermanos, dice que Él, la misericordia, Él se muestra como a sí mismo. O sea, mis hermanos, cuando Él dijo, yo soy el que soy, o sea, estaba hablando, soy el Dios misericordioso, soy el Dios amoroso. Entonces, vamos a ir ahora a esta parte de la palabra antes de leer el Salmo 118, pero quiero que vayamos a esta parte de la palabra donde dice en Éxodo 3:14, para que usted lo vea que bíblicamente, ¿verdad? Lo que yo le estoy diciendo está escrito en la palabra. Éxodo 3:14, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a escudriñar en Éxodo 3:14. Mire lo que dice. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Si yo lo leo en Reina Valera, también el mismo pasaje de la Biblia que está siempre aquí en Éxodo 3, estábamos hablando de Éxodo 3:14. Mire lo que dice en Reina Valera. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy, y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, y me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová es el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con el que me recordarás todo por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles que Jehová el Dios vuestro Padre, que Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he enviado y he enviado los he enviado y he visto lo que hacen con ustedes los egipcios. Y he dicho, yo os sacaré de aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo y del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, el Señor mandó, mis hermanos, una promesa. Yo los voy a sacar de la esclavitud. Yo los llevaré a la tierra que, ¿verdad? Que dice que fluye leche y miel. Esos han sido los pensamientos del Señor desde que usted estaba en el vientre de su madre. Desde que usted, ¿verdad?, estaba ahí en ese momento. Esos eran los pensamientos que Dios tenía para usted. Pero lastimosamente, muchos venimos, mis hermanos, de una genética corruptible, mis hermanos, muchos y todos podríamos decir, ¿verdad? Porque si lo dice en la palabra de Dios, que en pecado nosotros fuimos, ¿qué? Formados, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, porque a veces hay parejas que aunque estén casados, mis hermanos, a veces procrean un hijo haciendo cosas detestables e impuras y sucias delante del Señor. Y mis hermanos, o a veces con pensamientos, podríamos decir que mis hermanos no son de Dios, o a veces su comportamiento, ¿verdad?, no es de Dios. Mis hermanos, todo el Señor conoce, y por eso el Señor, mis hermanos,
Él lo dice en su santa y bendita palabra. En pecado fuimos formados, pero Dios, mis hermanos, sus pensamientos de Él para usted y para mí solo eran de bien. Y aquí está diciendo, diles que yo soy el gran yo soy. ¿Por qué dice Él, yo soy el gran yo soy? O sea, Él es el todo, fuera de Él no hay nadie. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación de que nosotros queremos culpar a los demás? Tenemos que entender, tenemos que comprender que aunque así hayamos cometido los pecados más garrafales, más sucios, más impuros, mis hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarlos, pero nosotros tenemos que confesarlos, pero después de confesarlos, nosotros tenemos que comprometernos, mis hermanos, a vivir como Él nos dice que tenemos que vivir. ¿Por qué lo hace Él? Porque Él nos está evitando de que nosotros pasemos situaciones que no tendríamos que pasar, lo que hemos pasado, porque Él sabe, mis hermanos, que todo eso va a ser traspasado a las siguientes generaciones. Y el Señor está cansado ya de generaciones corruptas, porque, mis hermanos, no solo Él, los que están en el mundo, en la misma iglesia, mis hermanos, nosotros mismos hemos formado nuestra misma familia, mis hermanos, con gente, mis hermanos, mentirosa, engañosa, que no cumple con lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos sido los que hemos pecado contra Él, contra el cielo, y hemos violado sus leyes espirituales. ¿Por qué pecar contra Él? Porque no obedecemos, no somos obedientes a su palabra, y también contra el cielo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos que saber, mis hermanos, que hay tres cielos, o sea, mis hermanos, donde están las esferas celestes, ahí es donde están las potestades, mis hermanos, ahí están los principados, y todos ellos tienen un derecho legal cuando yo abro las puertas. Y después, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué hablamos? Mire, mucha gente, mis hermanos, solo porque piensa que ahora ya va a la iglesia, que porque ahora ya sirve, que porque ahora ya hace esto, ya hace lo otro, mis hermanos, nunca se dan a la tarea de pedirle a Dios, ¿verdad? Perdón por las cosas que hicieron en el pasado, por las cosas, mis hermanos, que un día hicieron, que saben, mis hermanos, que delante de Dios eran cosas garrafales, cosas sucias, impuras. Entonces, eso mismo llevan a sus hijos a que cometan los mismos errores, y después peleando con los hijos, peleando con las personas que mis hermanos, que les hicieron daño a los hijos, porque buenos para culpar a los demás somos, ay, sí que, o sea, nos creemos tan dignos, y ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Que todo lo que hemos recibido es por misericordia, hasta que nosotros, mis hermanos, el que si usted ahorita está entendiendo y comprendiendo la palabra, es la misericordia de Dios. No nos la llevemos de grandes, y que nosotros nos hemos esforzado tanto y que hemos hecho tanto. Hay madres, mis hermanos, que hasta eso les echan en cara a los hijos. Yo he clamado, yo he orado, yo he dejado de hacer esto y lo otro, yo he caminado para Dios. Si usted caminó, y usted, porque, mis hermanos, todo lo que sus hijos, ¿verdad? Ahí sí que han pasado, mis hermanos, es a veces por las mismas decisiones y elecciones que nosotros hemos hecho. Entonces, deje de estarle sacando en cara a sus hijos, que por usted y que por usted y que por usted. Dele gloria a Dios que el primero que Dios tuvo misericordia fue de usted, y ahora está teniendo de su familia. Pero, mis hermanos, hay gente que es bien manipuladora, y por eso, mis hermanos, el siervo de Dios tiene que estar de ojos abiertos y no dejarse manipular de nadie. Amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que Él es yo soy el que soy, dice, y la segunda vez tendré compasión, dice, y misericordia de quien yo quiera tener misericordia. O sea que, mis hermanos, el Señor va a tener misericordia de quien Él quiere. No porque usted llegue y dice, Señor, ten misericordia de mí, porque ya a veces es un decir. El Señor va a ver la intención de su corazón. El Señor va a ver, mis hermanos, si usted está pidiendo misericordia y al ratito peleando con alguien. Y al ratito, mis hermanos, como le dijera, con un comportamiento horroroso. Entonces el Señor ya lo sabe, me está pidiendo misericordia, dice, y ellos no son nada de misericordiosos. Está como aquel, ¿verdad?, que el Señor le perdonó una deuda, y después al ratito el Señor le estaba probando el corazón para ver cómo él accionaba, a ver si de veras era un agradecido, porque el agradecido, mis hermanos, da de gracia de lo que de gracia ha recibido. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo? Hizo
lo contrario, ¿verdad? Bueno, pero ese no es el tema. Vamos a seguir ahora entonces leyendo. Vamos a leer ahora en el Salmo 118. Ahora sí vamos a entrar al Salmo 118. Para que usted se dé cuenta aquí lo que dijo el salmista David. Porque este salmo sí fue escrito por David, ¿verdad? Entonces David, él sabía por qué él lo estaba diciendo, ¿verdad? Él en esos momentos estaba pasando ahí sí que momentos, ¿verdad? Que él necesitaba que la misericordia del Señor se manifestara a su vida. Amén. Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted todos los días de su vida? Y a cada instante, a cada momento, en todo momento usted tiene que dar gracias. Gracias por la adversidad, gracias Señor por lo que está pasando, Padre, porque yo sé que vas a tener misericordia a toda la gente que está siendo afligida, que está siendo ahorita, Padre, que está pasando situaciones dolorosas, tristes. Que esa sea nuestra oración. Unámonos, pueblo cristiano, a orar y digámosle gracias, Señor, porque la gente va a aprender a creer en ti, a confiar en ti, se va a cumplir la palabra, que toda rodilla se tiene que doblegar delante de ti, Padre, porque en las adversidades, mis hermanas, en las encrucijadas, por eso dijo el Señor, voy a llevar, dice, ¿verdad? Los voy a llevar al desierto y ahí hablaré con ustedes. Hay gente que, mis hermanos, ahorita está pasando desiertos, está pasando dificultades, pero mis hermanos, esto es para salvación, no para muerte. Y además aquellos que también, que por mis hermanos, por la codicia y la avaricia y que no le dedicaban tiempo a Dios cuando querían, ahora el Señor quizá hasta se van a quedar sin qué hacer. Ahí sí van a correr a buscar a Dios. Esa es la misericordia de Dios y ahí van a aprender mucho de Dios, que eso es lo que esperamos, que aprendan la lección, busquen a Dios y Dios, mis hermanos, en los tiempos más difíciles, en los tiempos más dolorosos, es cuando van a ver todos la misericordia y el amor de Dios y la compasión de Dios para su pueblo, y todos van a querer buscar de Dios y van a decir, yo quiero a ese Dios que tú buscas, yo quiero ser parte de ese pueblo de Dios, porque tiene que llegar el momento. Pero ¿sabe qué? Que lo triste, mis hermanos, que ni el mismo pueblo de Dios está creyendo, porque solo quejándose, solo hablando de su pasado, solo hablando de la gente, solo envidiando. Mis hermanos, a todos Dios nos dio habilidades, a todos Dios, mis hermanos, nos ha dado una mente, y la mente tiene que ser como la de Cristo, sin limitaciones. Pero lo que pasa, mis hermanos, que creemos que solo clamando y pidiendo, ¿verdad? Todo tiene que venir ya. No, mis hermanos, nosotros tenemos que accionar. Es como que Cristo hubiera dicho, no, yo solo me voy a dedicar a la oración. No, mis hermanos, Él tenía que caminar, tenía que ir a tantos lugares, tenía que, mis hermanos, Él a veces estar en lugares donde había peligro, donde querían matarlo, pero mis hermanos, Él, nadie lo detuvo, nadie lo cayó, y cuando fue a la cruz del Calvario, Él, mis hermanos, no abrió su boca, dice, porque Él sabía a lo que Él había venido, a lo que su Padre lo había mandado, y Él, mis hermanos, a Él era interesante la salvación del mundo entero, porque dice el Señor que Él no quiere la muerte para el impío, sino quiere la salvación. Y nosotros, mis hermanos, somos sus ayudas. Para eso Él nos lo levantó, no para que usted tenga un nombre, que usted diga yo soy el profeta más planchado de la tierra, yo soy el mejor predicador, yo soy el que tengo la mejor iglesia, yo soy el que tengo, voy a los mejores lugares. Está puro puño de locos que anda ahí, mis hermanos. De lo que debería de sentirse satisfecho es de hacer conforme a la palabra de Dios, que cumplamos en esta tierra nuestro llamado, mis hermanos. No, mis hermanos, a que nosotros a la gente solo le estemos alentando de que nada va a suceder, que nada va a pasar. Si usted viene a la iglesia, aquí va a ser guardado y cuidado. Eso no es cierto. Si usted va a la iglesia y usted no aprovecha a ir a la iglesia, no que usted a pelear, usted siempre a hacer el mismo, usted ni pone atención, usted no alaba a Dios, usted no hace nada para el Señor, usted no siembra la obra de Dios, no espere nada, mis hermanos. Si el Señor dice que hay 2 libros, el libro, mis hermanos, de las memorias, y está el libro de la vida, ¿verdad? Donde le pedimos a Dios que tanto como el libro de las memorias que esté escrito,
todas las hazañas, todas las cosas especiales y maravillosas que usted hizo, y que estemos escritos en ese libro de la vida y que nunca seamos borrados. Amén, porque sí podemos ser borrados, porque usted puede tal vez un tiempo hizo tal cosa y piensa que por eso usted ya ganó el cielo. No, mis hermanos, nuestro comportamiento día a día es un reto, por eso cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Señor. Entonces, mire, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Dice aquí, den gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Su gran amor perdura para siempre, amén. Que proclame, dice el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón su gran amor que perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor su gran amor que perdura para siempre. Todos tenemos que proclamar el nombre de Dios. Todos. Y un día todos los tendrán que proclamar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le hablamos a los países y a las naciones y a todos aquellos que se creen que ellos tienen el mundo agarrado y que ellos creen que todo lo pueden mover y lo pueden deshacer. Y yo les digo algo a todas esas mentirosos y engañosos, que si no, Dios lo está permitiendo, hasta ellos los está usando para hablarle al mismo pueblo de Dios, porque Dios tiene que hablarnos de muchas maneras, de muchas formas, mis hermanos, pero la gente no quiere entender. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay entendimiento, ¿verdad? Porque, mis hermanos, en la Biblia están los códigos, ahí ahorita esos códigos, para el que quiera, mis hermanos, el Señor ya los está sacando a la luz, ¿verdad? Así como un día Daniel. Ustedes saben que hemos estado hablando mucho de Daniel, ¿verdad? Porque, mis hermanos, él descubrió algo. Él dijo, el pueblo de Dios, el Señor dio una promesa y el pueblo de Dios sigue en esclavitud y tiene que haber algo, lo cual yo tengo que hacer. ¿Sabe qué hizo él? Humillarse delante de Dios, y él, mis hermanos, lo que hizo fue, ¿verdad?, venir a confesar los pecados del pueblo y a pedir misericordia, a pedir piedad. Pero nosotros, mis hermanos, somos tan altivos. Estamos, mis hermanos, no, mire, queremos ser prosperados, queremos alcanzar esto, queremos alcanzar el otro. Tenemos alianzas malas. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, porque nos creemos poca cosa. Y, mis hermanos, todavía orgullosos, pretenciosos, y esperamos de que Dios, ¿verdad?, nos escuche. No, el Señor dijo, yo estoy lejos del altivo, y la gente altiva es aquella, mis hermanos, que no quiere obedecer a la voz de Dios cuando Dios habla, y dice, no, eso no es así. Hay gente que dice, yo agarro mi parte y lo demás no. Mis hermanos, nosotros, entonces imagínense así como Daniel, mis hermanos, era un hombre que él se purificaba, que él era un hombre que se había apartado del mal, un hombre que había llegado hasta donde había llegado por el favor y la gracia de Dios, pero no por un mal comportamiento, sino que por un buen comportamiento. Imagínense que él hubiera llegado con la altivez, Señor, aquí vengo delante de ti y, Señor, quiero confesarte los pecados de este pueblo perverso, malvado. No, él no dijo así. Ahí estamos incluidos nosotros, mi familia y yo, dijo él. Mis hermanos, esa es humildad. Entonces el Señor tampoco a un altivo no le va a escuchar una oración. Entonces, ahora dése cuenta a usted, ¿verdad? Cuando alguien a usted le dé un consejo, mire primero a ver si en esa persona hay humildad, pero que la humildad no sea, mis hermanos, una humildad fingida, porque a veces hay humildad fingida. Yo reconozco y yo sé que nosotros somos lo más sucio, lo más impuro, lo más aquí, lo más allá, pero, mis hermanos, pero cuando les sale ahí la casta otra vez, se les olvida de que son impuros, de que son esto. A Dios nadie lo va a engañar, mis hermanos. Amén. Entonces dice aquí, desde mi angustia, dice, clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Cuando uno clama, cuando uno reconoce sus errores, cuando uno sabe que es por misericordia lo que ha recibido y lo que va a recibir, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, mis hermanos, porque todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. El Señor está conmigo, dice, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Entonces, mis hermanos, hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? Odiando al pueblo de Dios. Y entre los mismos que están en la iglesia, entre los mismos que son cristianos, mis hermanos. Mire,
Hay gente, mis hermanos, que están en lugares, en sectas, porque así es, sectas, que es donde están metidos, mis hermanos. Mire, no miran la solución a los problemas, no miran la situación a lo que le está pasando a sus familias cada día, mis hermanos, hundiéndose más, pero le tienen más miedo al hombre que tenerle miedo al Señor, porque miedo, cuando yo le hablo miedo, no es de que usted le tenga miedo, ay, Él es un Dios que mata, un Dios que hace daño. No, mis hermanos, si Dios es compasivo, Dios es amoroso, si usted llega y usted llega reconociendo sus maldades, usted llega reconociendo, Señor, yo de dónde vengo, Señor, vengo de una genética de gente que hacía esto, que hacía el otro, que hacía lo otro. Usted está confesando, Padre, tuviste tanta misericordia de mi vida, que ahora, Señor, yo puedo poner los pies en una iglesia. Padre, ayúdame. Pero mis hermanos a veces no reciben ayuda en el lugar donde están, pero le tienen más miedo al hombre, porque como los tienen tan amenazados, porque hay gente que dice, mis hermanos, que cuando alguien se va de una iglesia, que le va a caer maldición. Esa es cuestión de Dios, sí, mis hermanos, si les cae o no les cae, pero un siervo de Dios jamás le tiene que decir eso a una persona que se va, mis hermanos, porque Dios es el que decide y las ovejas le pertenecen a Dios. Uno solo es una persona, mis hermanos, que da la palabra. Y si el siervo de Dios, mis hermanos, el Señor lo mandó a levantar una familia, pues a esa familia tiene que levantar y tiene que obedecer a Dios. Entonces, mis hermanos, pero a veces eso es lo que nosotros tenemos más miedo al hombre que temerle a Dios. Por eso usted témale a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios en este día le está diciendo. Amén. Entonces dice aquí, dice en el 10, todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. ¿En el nombre de quién? Del Señor Dios Todopoderoso, del gran yo soy. Del gran yo soy, del Todopoderoso de los ejércitos, el que va delante de nosotros, pero siempre y cuando usted se levante como guerrero, porque usted no puede ser parte de un ejército y ser parte del ejército de Dios y ser parte del reino de Dios si usted no está haciendo aquí lo que Dios lo mandó a hacer. Mis hermanos, imagínense usted si a usted le diera un gran compromiso de llevar esto, de llevar lo otro, y mis hermanos, si no puede a veces ni con sus propias cargas de su vida, no puede arreglar ni una situación en su propia vida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros con Dios haremos proezas, haremos cosas grandes y maravillosas, pero usted su función es lo que usted tiene que hacer es, si usted predica, si usted es un líder, si usted es una persona que da un consejo, dé el consejo, pero dígale, busque a Dios, sirva a Dios, haga lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Dios no deja a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios no deja a nadie avergonzado. Tenemos que glorificar el santo nombre de Dios, pero no lo diga de diente a labio y usted no lo haga también, ¿verdad? Porque a veces solo nos gusta ser vistos, y mis hermanos, y la gente es una gente negativa. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, por los frutos los conoceréis. Mis hermanos, una persona que habla, que da consejo, tarde o temprano se tienen que ver sus frutos, porque tal vez en el momento no se están viendo, pero se tienen que llegar a ver. En el momento que Dios decida que se tienen que llegar a ver. Amén. Dice en el 13, me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi camino. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y de victoria resuenan en las casas de los justos. ¿Qué es lo que hay en la casa de los justos? Gritos ¿de qué? De júbilo. Tiene que haber, amén. Y dice aquí, gritos de júbilo y de victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor realiza proezas. Entonces, mis hermanos, mucho cuidado usted. Y yo lo voy a estar repitiendo y repitiendo, porque mis hermanos ahorita cada día, mis hermanos, los noticieros, todo lo que habla de redes, hay cosas ciertas, hay cosas no ciertas, y aunque así, mis hermanos,
la gente rebelándose contra Dios, la gente no deja de hacer maldades, la gente, mis hermanos, no deja de maltratar, mis hermanos. Nosotros los siervos de Dios no entremos en eso, mis hermanos, los hijos de Dios no entremos en eso. Usted el que lo va a guardar, el que lo va a cuidar es Dios. Yo le pido a Dios que usted sea parte del remanente de Dios, de los que Dios está guardando para los tiempos, mis hermanos, que se avecinan. Porque si usted ve, cada un desastre está trayendo otro desastre y más desastres, y no esté culpando a nadie, ni que el fulano que es el vivo diablo, que es el anticristo, que es los anticristos hay un montón, desde siempre han existido, mis hermanos, porque el anticristo es aquel que está en contra de lo que dijo Dios en su santa y bendita palabra. Cristo vino aquí, mis hermanos, a la tierra. Él vino en calidad de humano, Él vino a mostrar el gran poder de Dios, hizo milagros, hizo prodigios, gente, mis hermanos, que Él preparó. Esa gente, si usted se da cuenta, el que le falló, mis hermanos, que fue Judas, ese terminó, ¿verdad? Antes de que él, ¿verdad? Fuera al cielo. Sus otros no le fallaron y ellos hicieron discípulos, no le fallaron. Ellos fueron también a la misma cruz, ellos murieron de manera atroz, pero ellos no temieron lo que hiciera el hombre, no, que ellos temían que su alma se perdiera y temían que las almas también se perdieran, y por tanto ellos trabajaron, mis hermanos, trabajaron. Y nosotros hoy en día, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, porque Cristo, mis hermanos, nos dejó un acceso para llegar al Padre, y nosotros hoy mis hermanos, podemos llegar y pedir perdón. Mis hermanos, hemos tenido una vida diferente, ¿verdad? Pero mis hermanos, pero somos malagradecidos. Pero yo le digo algo, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario también, ¿verdad? Imagínense, el Señor sacrificó a su único hijo, y luego que nosotros ese sacrificio lo hagamos libertinaje. Por eso, mis hermanos, tenemos que orar por el pueblo de Israel. Tenemos que orar por ellos, para que ellos, mis hermanos, no se confíen en el hombre, no anden pidiendo ayuda y se sientan victoriosos y gloriosos porque ya fulano y mengano y perenciano a mí me va a ayudar y no sé quién está conmigo. Mis hermanos, con ellos quien tiene que estar es Dios. Oiga bien, le estoy hablando de un país y le estoy hablando también a las naciones que busquen a Dios. Dios va a estar con ellos. Y mis hermanos, ya con sus hijos, imagínese usted, si usted dice creer en Dios, ¿qué no va a hacer Dios con nosotros? Nosotros vamos a ser guardados, vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente, vamos a estar resguardados, pero siempre y cuando estemos aprovechando el tiempo, porque si no, puede llegar el momento que un día el Señor nos diga, ¿verdad? Hasta aquí llegaste. Y mis hermanos, no solo agobiados, cansados, ni reposados, y todavía, mis hermanos, sin salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero leerle algo más aquí, que usted sepa cuál es la diferencia, porque quiero que usted no se equivoque, porque usted puede estar pensando ahorita y usted dice, no, todo es por gracia. Ya Cristo en la cruz del Calvario ya pagó y Él venció y venció a toda potestad. Amén, así, porque así lo dice la palabra, y así es. Él venció, pero Él venció para que usted venza. Él vino a mostrarle aquí su gran amor, el gran amor de Él mismo para la humanidad y también el amor del Padre. Y Él le vino a usted a enseñar de que no hay imposibles. Y el que nace del agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios, y mis hermanos, esa persona va a prevalecer y va a vivir para siempre con Cristo Jesús. Amén. Entonces, entendamos ahora cuál es la diferencia entre misericordia y gracia. Dice, en la justicia, el obtener lo que merecemos, la misericordia es no recibir el castigo que merecemos, y la gracia es recibir el bien que no merecemos. Amén. Entonces, dice, nuevamente se lo quiero leer, en la justicia es obtener lo que merecemos. Amén. Que lo que usted hizo, usted lo va a pagar. Pero cuando nosotros, mis hermanos, la misericordia de Dios se presenta a nosotros,
con nuestro comportamiento, entonces dice, la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Y la gracia es recibir el bien que no merecemos. Amén. O sea que por gracia nosotros hemos recibido entendimiento. Oiga bien, porque es lo primero que tenemos que recibir, entendimiento. Discernimiento, sabiduría para entender lo demás. Es por gracia. Dios nos la dio por su gracia y por su gran amor. Luego viene la misericordia, que la misericordia nos libra de que, mis hermanos, de que el Señor haga justicia por lo que hemos hecho. Amén. Entonces estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí leyendo siempre. En el Salmo 118, el 15 dice, gritos de júbilo y de victoria resuenan en la casa de los justos. Entonces, cuando en una casa hay gente justa, gente agradecida, gente, mis hermanos, que glorifica y exalta el nombre de Dios, ¿qué va a haber siempre? Júbilo, alegría. Se va a sentir en victoria porque Dios me liberó, porque Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido especial, Dios me guardó, Dios me cuidó. Aun cuando a usted no se le ha dado lo que usted espera, pero usted dice, pero tengo la fe y tengo la confianza, porque hay gente que ni fe ni confianza ni nada, sino que lo único que sale son sellos y centellas y sapos y culebras de su propia boca. La diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor realiza proezas, oiga bien, su mano poderosa. Dice, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Amén, así lo creemos. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Amén, así es, gracias Señor. Ábranme, dice, las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Santo, el bendito, el amado y el deseado, ¿verdad? Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso yo te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Sea la situación que usted viviendo, esté pasando, que usted crea que no hay solución, solo dé gracias a Dios por lo que usted quiere ver, pero dando gracias a Dios, teniendo gratitud, no solo como un lorito ahí repitiendo lo que se le está diciendo, no, mis hermanos, dígalo con convicción, dé gracias a Dios, diga, Señor, gracias Señor, si en tu misericordia, aun cuando me porté mal y no hice bien las cosas, Señor, ahora todo esto tú lo has quitado para que yo aprenda, Señor, pero yo voy ahora a hacer las cosas como dice tu palabra, que se abran. Y ahí mira, así como dijo David, dice, ábranme las puertas de la justicia. Pídale usted a Dios que se me abran las puertas de la justicia, Señor, para que yo sea justo delante de ti, para que entre yo a dar gracias. Solo para eso. No pida, ay, que se me abran las puertas de la justicia para que reciba mis milagros, mis prodigios y todo lo que yo quiero ver y todo lo que tienen que ver todos aquellos que me han visto tirados y esto y el otro. Orgullosos y pretenciosos, creyéndose lo que todo, mis hermanos, todo es porque somos tan bien portados. Todos pecamos contra el Señor, mis hermanos. Todos somos unos grandes pecadorazos, mis hermanos, porque a veces hasta el no entender la palabra,
es pecado como lo que andan haciendo los que están en el mundo. El no decir la verdad, mis hermanos, el tener miedo, mis hermanos, es pecado delante de Dios. Por eso dice el Señor que aquel que no cree, él mismo se condena, o sea, que él mismo atrae su castigo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque no cree en lo que un día el Señor le dijo. Amén. Y ya para terminar, solo quiero que usted sepa que hay 7 características de la misericordia. Mire, ¿cuáles son las características? Ser paciente, dice, ayudar a las personas que estén sufriendo. No puedes amar al prójimo como a ti mismo si no eres misericordioso. Amén. O sea, mis hermanos, como yo le hablaba de aquel que el Señor tuvo misericordia de él y mis hermanos le perdonó la deuda. ¿Y qué pasó? Después Dios lo probó en su corazón para ver qué hacía él. Si él también perdonaba la deuda. No, ¿qué hacemos? Me dijo algo, me hizo algo, pues algo le va a pasar, algo, Dios va a hacer justicia. Usted no tiene que pedir que Dios haga justicia. Es Él el que dice. Él por eso dijo, yo soy el gran yo soy y yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Amén. Así que usted, el Señor no lo tiene en esta tierra para que usted venga a justiciar a nadie. El justiciero es Cristo Jesús y a eso va a venir Él, a justiciar a todos aquellos que se han creído santos cuando no han hecho justicia. Otra tercera característica de la misericordia es darle una segunda oportunidad a las personas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dar una segunda oportunidad a las personas. Cuando usted vea que la persona es mal portada, usted, ¿cuál es la oportunidad? Ore por ellas y declare lo que usted quiere ver en aquellas personas. Amén. En la otra que tengo aquí, la cuarta, dice, misericordia es hacer el bien a quien nos hace daño. Y mis hermanos, las 5, ser amables con quienes te ofenden. Tienes que estar más interesado en ganar más gente para Cristo. Que mis hermanos, que interesado en que la gente reconozca porque te hizo daño y porque, mis hermanos, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos. Si aunque quizá a usted nunca le pidan perdón o le digan, mire, yo le pido disculpas porque un día lo maltraté o porque un día yo hablé de usted no le interese eso. Usted lo que le importa es que aquella gente reconozca delante de Dios que ha sido infiel delante de Dios, que ha sido mal agradecido. Y mis hermanos, y que se ponga cuentas con Dios, aunque a usted nunca le diga nada, porque usted no vino a que a usted le rindan homenaje, sino que, mis hermanos, ya hay gente que sí lo llega a hacer. Gloria a Dios, qué bendición. Pero nosotros, los siervos de Dios, no podemos estar esperando de eso. Amén. Y solo le leo la última cita bíblica para que usted se dé cuenta, ¿verdad? Cuando dice que hay que darles una segunda oportunidad, mis hermanos, a las personas. Vamos a leer en Efesios 4:31, Efesios 4:31, y dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia, porque hay gente que a veces te cuenta algo, te cuento algo, fulano hizo algo, pero con malicia. Siervo de Dios o hijo de Dios, tienes que tener mucho entendimiento y discernimiento. Discierne los espíritus que se están moviendo en aquella persona, que tal vez hasta te haces pensar que está buscando la ayuda para los demás, pero lo único que quiere es llevarte a que tú, ¿verdad?, entres en molestia, entres en ira. Ten mucho cuidado, no escuches la voz del diablo, no que escucha la voz de Dios. Por eso lee la palabra y la palabra te va a hablar. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, qué precioso, dice, abandonen toda amargura, porque una persona amarga, cuando no ha alcanzado lo que quiso alcanzar, ni ha obtenido lo que, mis hermanos, jamás puede dar un buen consejo. La ira y el enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Teníamos otra cita, ¿verdad?, que era Judas 1:22, y esa es la última que vamos a leer. Judas, el libro de Judas,
Dice 1:22. Mire lo que dice. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por sus cuerpos. Entonces, a veces hay gente que ha tergiversado cuando uno da un consejo. Por eso el siervo de Dios tiene que ser muy sabio en dar un consejo. Cuando le dice uno, no te juntes con ciertas personas, ya no hagas esto, no hagas el otro, que les da un consejo uno, ¿verdad? De que se aparten, ¿verdad? Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces la persona dice, bueno, entonces ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está el amor? Es que a veces Dios sabe que tú no estás preparado para cosas que tú no sabes, lo que a veces en una mente que no tiene a Dios, que no tiene temor de Dios, puede llegar a ser. Hasta destruir, mis hermanos, a personas, familias y ministerios. Entonces, mucho cuidado. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar y orar por estas personas, enviarles la palabra directamente a su espíritu, no hablarles en la carne. Sea su mamá, sea su papá, sea sus hermanos, sea quien sea, las personas que usted conozca. Usted no pelee con la carne, solo dése cuenta y no juzgue, no señale, sino que solo envíe la palabra y la palabra va a sacar de la ruina a estas personas y va a ser una victoria para su vida. ¿Pero qué le está diciendo el Señor? Pero tenga cuidado hasta de tocar las ropas que esta gente usa. Porque eso, el Señor, ¿por qué nos da esa advertencia, mis hermanos, el Señor a través de su palabra? Porque, mis hermanos, la gente a veces, si están en pecado, ellos contaminan todo, ¿verdad? Entonces, yo lo he dicho siempre abiertamente. Yo a veces hay gente que cuando yo les digo, tenemos que creer, tenemos que confiar, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos tomados de la mano de un Dios de poder. Y mis hermanos, y por eso hay gente que a veces, proyectos que hay, o oraciones que a veces están haciendo por alguien. Mis hermanos, si alguien no está bien espiritualmente, lo que va a hacer es botarle sus oraciones y también, mis hermanos, botar sus proyectos. Usted es siervo de Dios, usted tiene que ir con Dios. Y si usted sabe de un siervo de Dios que verdaderamente le va a dar a usted un consejo que viene de parte de Dios y que ha visto usted glorias y victorias en estas personas, porque a veces esas personas no son ni las que han conseguido, han alcanzado las glorias, sino que, mis hermanos, Dios por amor a sí mismo, Él ha hecho que los milagros existan. Así que tengamos mucho cuidado, mucho discernimiento, mucho entendimiento cuando Dios muestra algo. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y yo le clamo y le pido a Dios que en estos tiempos que estamos viviendo no se desespere, busque a Dios, sirva a Dios y corra a la casa del Señor y sírvale a Dios como debe de ser, no a medias, sino que, mis hermanos, con excelencia, porque usted quiere ser guardado, quiere ser cuidado y quiere que toda su familia, usted quiere que hasta el pajarito y todos sean guardados y sean cuidados. Pues, mis hermanos, así es como nosotros queremos que Dios todo lo haga, todo. Así hagamos nosotros, aún más por Él, la mía extra, mis hermanos. Porque recuérdense que nosotros aquí en esta tierra solo somos peregrinos y, mis hermanos, anhelamos y deseamos tanto la venida de nuestro Señor, pero que el Señor a todos, mis hermanos, nos encuentre sirviéndole y buscándole para alcanzar nuestra salvación. Dios les bendiga. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.